tal? ¿Cómo están? A todos los amigos de la Náusea TV, que poco a poco se han ido reuniendo en torno a este espacio virtual. Les damos un saludo y una bienvenida y les agradecemos pues que quieran compartir con nosotros un poco de estas reflexiones que este grupo de amigos y analistas hemos estado realizando en los últimos meses y que, como les decía, pues ha ido creciendo un poco ahí con el paso del tiempo. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like a los videos para que pues, nos colaboren con el desarrollo de este proyecto digital. Saludo a mis queridos amigos Héctor Oz desde Jalapa, Veracruz, y Arcí Noé desde Sao Paulo. ¿Cómo están? Estimados amigos, hoy vamos a discutir un poco y analizar algunos aspectos de dos fenómenos que están ocurriendo, tienen cierta relación. El imperio estadounidense parece, por lo menos en apariencia, tener la crisis política más fuerte de toda su historia. En días recientes hemos visto a simpatizantes de Trump asaltar el Capitolio y pues nos gustaría un poco discutir y entender respecto a este fenómeno, realmente qué tanto significa en estos términos históricos como signo de debilidad política para el imperio norteamericano. ¿Sí? Arcí Noé, me gustaría que comenzáramos contigo y nos dieras tus impresiones respecto a, primeramente, a este pues, acontecimiento inédito en el que uno de los símbolos políticos e históricos más fuertes de Estados Unidos es invadido y mancillado por los mismos ciudadanos norteamericanos, además blancos y supremacistas. ¿Sí? ¿Cómo interpretas este hecho, Arsinoe? Bueno, saludos a los compañeros, saludos al auditorio. Básicamente esto que aconteció en Estados Unidos es, a mi juicio, una implosión, ¿no? Si los atentados de septiembre del 2001 mostraron la vulnerabilidad de Estados Unidos hacia el interior y exterior de sus fronteras, yo arguiría que ni su respuesta salvajemente militarista en Oriente Medio atenuó esa impresión, inclusive contribuyó al desmoronamiento de su credibilidad, justamente con las filtraciones de Julian Assange y Wikileaks, que exhibieron a Estados Unidos en su estatura original, la de campeón mundial en materia de violación a los derechos humanos y perpetrador en jefe de crímenes de lesa humanidad. Insisto, si el 9/11 desnudó desde afuera al rey, esta especie de revuelta, coincidentemente del Día de Reyes, desnudó al rey desde adentro. Y es evidente que este acontecimiento político, que es esencial y rotundamente político, se puede abordar desde múltiples aristas o ángulos, pero básicamente yo lo quiero abordar desde la perspectiva de una implosión del sistema político. Y para ello quiero acudir a un par de antecedentes. Uno, como ya referí, el atentado del 2001, y dos, la crisis de 2008. A mi juicio, sin estos dos antecedentes, es imposible explicar el asalto al Capitolio, y me explico. Es obvio que el atentado del 2001 es fruto de la política, o fue fruto de la política exterior de Estados Unidos. No es posible explicar ese episodio sin la trayectoria injerencista de ese país en los procesos internos de los pueblos del mundo, sobre todo en Oriente Medio y América Latina, que son dos regiones donde señaladamente se normalizaron los cambios de régimen, que es un eufemismo para decir golpe de Estado, impulsado desde las propias embajadas americanas para imponer gobiernos a modo. Ojo, en América Latina solo en el siglo XX se produjeron 325 golpes de Estado. ¿Sí? Y ese es el fondo del asunto. El terrorismo no es un problema de seguridad, es esencialmente un problema político o geopolítico. Ahora, este episodio de 2001 tensó la relación de los partidos y la ciudadanía, se estableció una especie de pacto por Estados Unidos, haciendo eco de nuestro innoble y tristemente célebre Pacto por México, y el bipartidismo se despojó de su disfraz antagónico, se presentó ante el público como una fuerza unificada y enarbolaron conjuntamente un discurso de xenofobia, de racismo, de odio y de mucho terror psicológico.
en ese sentido, ¿cómo ignorar que Bush no sea un antecedente inequívoco de Trump? Y en esa operación de cierre de filas del bipartidismo, aglutinado alrededor de un discurso y una praxis tóxicas, la clase dirigente perdió cualquier atisbo de proximidad con la base social. Ahí está una primera instancia de división. Y el segundo antecedente es la crisis financiera global de 2008, cuyo epicentro fue Estados Unidos, con la quiebra de Lehman Brothers. Esa crisis produjo un malestar social profundo, ojo. Mucha gente perdió todo su patrimonio y el gobierno decidió salvar a la banca y no a las familias. Y en ello intervinieron otra vez los dos partidos. Entonces ya no es solo divorcio, sino asfixia. La asfixia que supone un bipartidismo radicalmente antipopular. Y sería como una especie de variante partidista del Tina Thatcherista, el there is no alternative, es decir, no hay alternativa. Y justamente después de esa crisis y el estallido de Ocupa Wall Street, ustedes recordarán, la gente se volcó a las calles y alertó que en Estados Unidos el 1% de la población tenía dos partidos políticos y el 99% ninguno. Es decir, es absolutamente asfixiante esa configuración política del sistema de partidos. Y el único recurso al alcance, pues era Donald Trump, es decir, lanzar una bomba molotov al sistema político. No es accidental que el colofón de ese gobierno haya sido un Capitolio en llamas. Ese era el objetivo. Y lo más irónico y trágico es que actualmente la única fuerza política capaz de romper ese duopolio de los partidos es el trumpismo y de crear el añorado tercer partido. Ahora, ¿se imaginan ese escenario de irrupción de un tercer partido protofascista y apoyado por 70 millones de extremistas? Es decir, Estados Unidos implosionó, para mí no hay ninguna duda de ello, y estos, pues básicamente solo confirma las ya trilladas previsiones de que China es la próxima potencia hegemónica. Así que el goodbye Trump, en cierto sentido, es el gringos go home definitivo, lapidario e irreversible, y posiblemente el fin del bipartidismo, pero no exactamente el que soñamos, sino uno casi apocalíptico, es decir, dos partidos de derecha y uno de ultraderecha, y los tres al servicio del 1%. Bien, coincido mucho con este análisis que comentas, Arsinoe, sobre todo porque los medios tradicionales y sus analistas han diagnosticado el asalto al Capitolio y este acontecimiento como una crisis democrática en Estados Unidos. Y realmente con lo que tú mencionas, pues si hacemos una revisión histórica y real de las dinámicas de la política norteamericana, con esto que dices de la representatividad porcentual del bipartidismo americano, realmente a lo que asistimos es al desnudamiento de esta idea mediática de que Estados Unidos es un país demócrata, ¿no? Lo que vemos en el fondo es que realmente no lo ha sido y que la democracia, pues, es hasta cierto punto un ideal, porque no estamos diciendo con eso que estemos en contra de la democracia, sino lo que estamos diciendo es que más bien el establecimiento mundial tiene como bandera la democracia, pero no cumple realmente con una agenda demócrata, ¿no? Entonces surgen varias preguntas, no sé si ahora las podamos retomar o incluso Héctor pueda continuar en esa dirección de las preguntas, si es que no nos va a comentar algo más en particular. Por una parte, Arsinoe nos deja muy claro que el mayor porcentaje de estas masas que asaltan el Capitolio efectivamente es ultra radical, en ese sentido supremacista, pero el trumpismo también está apoyado por realmente los sectores que no tienen una representatividad y que están hartos de las dinámicas del establecimiento norteamericano, ¿no? Entonces, este aspecto es importante rescatarlo, ¿no? No hay realmente una crisis de la democracia, sino el desnudamiento de la ausencia de la misma, ¿no? Que ha sido una constante histórica. ¿Tú cómo podrías complementar esto, mi querido Héctor? No, completamente de acuerdo. Es decir,
la democracia en Estados Unidos es tan funcional que llegamos a un extremo como el que se vivió el pasado 6 de enero. Es decir, esa democracia que no representa absolutamente a nadie. Y luego vienen los teóricos del populismo a decirnos pues, que todo es una construcción discursiva, cuando la realidad lo que nos demuestra pues precisamente que hay 75 millones de personas viviendo excluidos del sistema político y económico de los Estados Unidos, que recurren a Trump porque es la única alternativa que al menos en el discurso pues puede recuperar ciertas estrategias que se venían perdiendo cuando el Partido Demócrata dejó de ser el Partido de los Trabajadores, que si bien nunca lo fue, pues al menos mantuvo ese discurso hasta principios de los 90. Pero ya desde que llegan las administraciones de Clinton y Obama, pues es evidente que el Partido Demócrata está enfocado en beneficiar a ese 1%, a las grandes élites financieras, a los grandes consorcios de tecnología, etcétera, sobre los que vamos a discutir en un ratito. Entonces, por ejemplo, pensamos mucho en los efectos del Tratado de Libre Comercio para el caso mexicano, lo que significó en efecto para nuestro campo, para nuestra poca industria, pero no pensamos que tuvo efectos igualmente nocivos para los trabajadores en Estados Unidos. Es decir, con la amenaza de que me voy a llevar las empresas a México, pues se desarticularon un montón de movimientos de trabajo organizado. Y entonces eso explica en buena medida, porque lo que hay que explicar no es tanto los acontecimientos del 6 de enero, que se venían viendo venir desde antes. Y bueno, si se me permite, a pesar de que hay 5 fallecidos, pues fue relativamente pequeño a lo que esperábamos incluso desde el periodo electoral, ¿sí? Es decir, esperábamos movilizaciones mucho más masivas el día de las elecciones que restringieran el voto hacia el Partido Demócrata contra las minorías de siempre. Entonces, bueno, relativamente esto se veía venir, pero a lo que voy es, ese periodo poshegemónico en el que Estados Unidos ya no tiene la supremacía comercial, que la viene perdiendo desde principios de los 80s, ya no tiene una supremacía productiva, es decir, dejó de ser el país central de la economía en ese sentido, mantiene una primacía financiera, militar, política, cultural, evidentemente, pero por ejemplo, si analizamos cuáles son los estados que perdió Hillary Clinton y que ganó ahora Joe Biden, son precisamente los estados industriales, el famoso Rust Belt, a los que apelaba Donald Trump con un discurso de que voy a volver a traer esas empresas que se fueron durante el periodo globalizatorio. Claro que no lo hizo. Es la única política concreta que se firmó durante los 4 años de la administración de Trump fue un recorte masivo de impuestos para las grandes corporaciones y para los más ricos del país. Ahora, ¿qué es lo que mantiene a 75 millones de personas votando precisamente por esa opción? Pues es que no hay de otra. ¿Sí? El Partido Demócrata jamás ha vuelto a hablar de los derechos de los trabajadores o de recuperar ciertos beneficios sociales que se han perdido. El Partido Republicano mucho menos. Entonces solamente es ese loco que se la pasó hablando de que los mexicanos nos quitaron los trabajos, a los que puede acudir esa cantidad de la población, pues que se siente ya no solamente no representada por los partidos políticos, que eso es evidente en todo el mundo, sino que el gobierno mismo no los representa. Entonces, lo que tenemos precisamente es que analizar cómo, independientemente de lo que pase a partir de los siguientes días, donde ya Joe Biden sea presidente, el movimiento del trumpismo está presente. Y no son nada más estos evangélicos, blancos radicales. Bien, locos hay en todas partes, ¿sí? Pero son una minoría, insisto, de esos más de 70 millones de personas que votaron por Trump y que van a seguir buscando una opción política en ese sentido. La otra opción está completamente borrada dentro de las instituciones del Partido Demócrata, que es la opción de Sanders, que representan algunas personalidades más jóvenes dentro de la política estadounidense y que, bueno, poco a poco quizá podrán ir construyendo algo distinto, pero insisto, esto que pasó el 6 de enero, una, se veía venir, dos, fue bastante menos agresivo de lo que pudo haber pasado, y tres, no interesa tanto analizar esos acontecimientos que, como bien dice Arsinoe, pues desvelan un imperio en decadencia y que, bueno, va a tener que buscar su posición en el mundo ahora sí, en un periodo en el que ya no es el país hegemónico, pero bueno, analizar todos esos votantes de Trump que hasta la fecha no tienen una respuesta, que se les viene la crisis del coronavirus encima, que no tienen sistemas de salud públicos, que no tienen educación pública, ¿cuál es la opción? ¿Cuál es la opción que van a tener? No está evidentemente dentro del Partido Demócrata, no está dentro de Biden, no está dentro del Partido Republicano. Entonces, bueno, ¿cuáles son las opciones? ¿Construir ese tercer partido radicalizado con un discurso o empezar a generar ciertas políticas de base que permitan que surja un movimiento más hacia el centro, sino hacia la izquierda? Bueno, tal parece que entonces lo que gana terreno, así aparentemente pierda las elecciones, es el populismo norteamericano, ¿no? Que con esos 75 millones queda con una amenaza latente, incluso al mismo establecimiento y a la estabilidad de la sociedad norteamericana, porque también con todo el discurso de violencia y la incitación al odio que efectivamente implica
pues genera problemas sociales muy fuertes en este sentido. Sabemos que el racismo se ha agudizado desde ciertas perspectivas en Norteamérica, ¿no? A partir de, pues, de la llegada a Trump del poder y de la difusión de todos estos mensajes. A propósito de esto, justamente, pues no solamente lo que ocurre en el Capitolio, que es la cereza ya del pastel en este momento histórico de coyuntura en Estados Unidos, Twitter decide y Facebook deciden censurar a Donald Trump. ¿Sí? Pues la justificación es justamente pues todos estos mensajes de violencia, incitación al odio, que están pues supuestamente fuera de las normas de estas redes sociales, que son hoy en día los máximos canales de difusión mediática. Y a mí en lo particular me llama la atención el fenómeno por varios aspectos, ¿no? El primero es que las redes sociales no están realmente exentas de discursos de violencia. Vemos una gran cantidad de ideólogos que podríamos incluso catalogar como fascistas, ideólogos de ultraderecha, sobre todo, llenar y viralizar las redes con una multiplicidad de mensajes eh, que generan odio, ¿no? Es irónico porque ellos también denuncian a su vez el odio de la izquierda, de la ultraizquierda, pero a su vez también generan un odio de clases y una serie de discursos discriminatorios, aporofóbicos, etcétera. Entonces, en este contexto de lo que las redes sociales son, Zuckerberg y Twitter deciden censurar a Trump por estos motivos que, repito, por una parte me parece que realmente las redes sociales no cumplen a cabalidad, pero a Trump le aplican esta situación. López Obrador, que no puede quedar exento de las discusiones internacionales, menciona cierta arrogancia de parte de Zuckerberg como defendiendo el derecho de la expresión de Donald Trump, ¿sí? Y bueno, esto le genera también como que sus opositores confirmen esa supuesta relación cercana con Trump, pero no toman en cuenta también que a la vez López Obrador ofrece asilo político a una antítesis ideológica del trumpismo y de todo el fascismo que es justamente Juliana Sánchez. En ese sentido, López Obrador parece realmente en lo formal, en el aspecto más formal posible, un defensor de la libertad de expresión. ¿Cómo interpretarían ustedes, Arsinoé, tú en concreto, cómo interpretarías este hecho de esta censura, justamente en este contexto donde tenemos a esta otra figura realmente censurada, perseguida, como no ha sido perseguido ningún periodista en el mundo? ¿Sí? Me refiero a Assange. ¿Cómo interpretarías esta censura a Trump? ¿Sería adecuado realmente pensar en la posibilidad de censurar ciertos mensajes? ¿O sería más adecuado dejarlos expresarse y en la propia arena del debate y los argumentos derrotarlos o exhibirlo? ¿Tú cómo lo concebirías? Bueno, sería oportuno poner en perspectiva los dos casos, Assange, Zuckerberg, y una especie de ataque a la libertad de expresión más o menos generalizado. Y el caso Assange se puede interpretar, yo arguiría como un ejemplar clásico convencional de censura y ataque a la libertad de expresión, tal como lo explica e interpreta el liberalismo clásico, o al menos este es el tratamiento que recibe en la prensa, es decir, como un atentado a la libertad de un individuo de articular sus opiniones sin temor a represalias o interferencias, y cuyo verdugo es la figura del Estado. Ahora, es cierto que para el caso en cuestión se trata no tan solo de uno, sino de un puñado de estados cuyos secretos más íntimos y celosamente reservados se convirtieron en materia de dominio público. Y a mi juicio este tema tiene más que ver con derecho a la información y transparencia, libertad de expresión, aunque naturalmente tiene conexiones tangenciales. Me parece que el caso Assange es particularmente crítico porque básicamente visibiliza el lado oscuro y terrorista de esos estados nacionales que pretenden presentarse ante el mundo como vanguardia de la civilización y la democracia y los derechos humanos. Y lo interesante es que el Internet contribuyó en un primer momento
a burlar el cerco y la censura de ese conjunto de unidades políticas que son los estados y que tradicionalmente coartan la libertad de expresión. Ahora, esto no significa que los actores privados que dominan, por ejemplo, la faz del Internet, no hayan ensayado un papel censor en el caso de Assange. Está ampliamente documentado que existieron tales tentativas de censura. Y el papel ambiguo de los dueños de la digitalidad se explica por un hecho absolutamente inobjetable, que es que se trata de actores políticos y aliados estratégicos de los gobiernos, especialmente de Estados Unidos. Sí, para los inexpertos o incautos que ahora resulta que brotan hasta de las filas de los sectores ilustrados, las empresas de la tecnología aglutinadas alrededor de Silicon Valley, les cuento, hacen política y son actores políticos preponderantes. Ergo, esto me lleva a la observación que quiero compartir. Los dueños de Facebook, Twitter, etcétera, porque de hecho fueron alrededor de 15 o 20 plataformas que cancelaron o suspendieron las cuentas del presidente de Estados Unidos, no las suspendieron por apego a la democracia y repudio al odio sembrado por el señor Trump. O sea, suspendieron las cuentas porque son actores políticos que toman decisiones políticas en función de intereses políticos creados. De hecho, Facebook y Twitter y la multinacional Fox News fueron los principales aliados comunicacionales de Donald Trump. En las protestas de Black Lives Matter y la brutal represión que comandó u ordenó Trump, arropado con un discurso de odio racial inédito en nuestra época y que, por cierto, produjeron 19 muertes y 14,000 arrestos, todas esas plataformas difundieron prácticamente sin ninguna restricción los mensajes de odio del presidente. Y a ver, que ahora les aplaudan por bragarse y excomulgar de las redes sociales a su compañero de fórmula a tan solo 15 días antes de abandonar el cargo y con un nuevo gobierno encabezado por la vicepresidenta Kamala Harris, que es una operadora política de esas empresas, o sea, ¿de verdad se lo van a celebrar a Zuckerberg y Chris? O sea, ¿de verdad vamos a contribuir a lavarle la cara a los dueños de la digitalidad, que son prácticamente los dueños del mundo? O sea, muy sencillo. El mensaje que Silicon Valley deslizó con ese cierre de cuentas de Donald Trump, pues fue el típico muere el rey, vive el rey. Ahora, si realmente, seriamente quieren discutir los límites y alcances de la libertad de expresión, pues hay que comenzar por despojarse de esos vulgares estribillos de es de que Cuba, es de que Venezuela, es de que China y su dictadura, y coloquemos en el centro de la discusión a los modernos verdugos y censores de la libre expresión, que no son los gobiernos y sí los actores privados, los grandes conglomerados mediáticos y sobre todo los dueños de las redes sociales y la digitalidad, que es por donde discurre y discurrirá en el futuro máxime en la sociedad postpandémica, el grueso de la comunicación y la sociabilidad humanas. El resto es misticismo de liberalismo desactualizado o conservador de closet y ramplón. Sí, definitivamente la sociedad realmente todavía en su conjunto no ha caído en cuenta del papel político y el inmenso poder que ostentan ya hoy en día las redes sociales, y me encanta ese colofón con el que dices que Facebook y Twitter prácticamente lo que dicen es viva, muera el rey, viva el rey, ¿no? Claramente eso es lo que parece que hacen, y bueno, nosotros ya hemos trabajado también ampliamente acá en estos espacios la importancia de la regulación de los medios de comunicación y su supuesto afán de predicar la libertad de expresión, que realmente no se concibe sino como libertad de extorsión. Y tendríamos que entender como sociedad que para la construcción de una democracia más participativa, honesta y apegada al ideal de lo que la democracia en sí misma es, pues tenemos que tomar en cuenta realmente el papel político de estas empresas que hoy en día son realmente los medios más fuertes de comunicación y que efectivamente tienen sus intereses políticos, ¿no? Héctor, ¿tú qué nos dirías al respecto? Yo creo que aquí habría que separar, en primer lugar,
la acción a los motivos de la acción, ¿sí? Yo sí celebro que le hayan quitado las cuentas a Trump. Es decir, cuando una persona en una posición de poder como la que tiene el presidente de los Estados Unidos, nos guste o no, el país todavía más poderoso del mundo, está constantemente porfiriendo mensajes de odio, xenófobos, etcétera, etcétera, la cuenta se la debieron haber cerrado hace meses, ¿sí? Ahora, los motivos de la acción, evidentemente, pues no hay otra manera de analizarlos más que la que plantea Sinoé. Es decir, esas grandes corporaciones no son aliados del gobierno, son poderes fácticos, ¿sí? Que están por encima de los gobiernos nacionales, sobre todo si consideramos la influencia que tienen los medios electrónicos en la actualidad, ¿sí? Es decir, estamos hablando de que un 70-80% de la población tiene una cuenta de Facebook. Entonces, insisto, hay que separar la acción de los motivos de la acción. El cerrarle las cuentas no es una cuestión de libertad de expresión, porque, a ver, acordémonos que la libertad de expresión no existe en términos abstractos, como algo muy bonito que deberíamos tener. La libertad de expresión va de la mano con el poder de difusión que pueda tener. Es decir, la libertad de expresión existe, si ustedes quieren, como un ideal abstracto, pero se refleja materialmente en la medida en la que una persona tiene un poder de difusión. Entonces, yo insistiría, lo que debería estar en el centro del debate es precisamente la regulación de las redes sociales, que es algo que no ha estado en el debate público desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y que precisamente la administración de Trump gruesos favores les hizo, por ejemplo, la discusión sobre la neutralidad de la red y demás, que a nosotros se nos pasan muy por encimita esos temas, pero que en los últimos años se ha favorecido precisamente la concentración de poder de estas compañías tipo Facebook, Twitter, Google, Amazon, etcétera, ¿sí? Entonces, yo insisto, no es un tema de libertad de expresión. Sí puede ser un tema, como dice Arsinoe, de libertad de información, pero bueno, entonces también hay que pensar y hay que regular qué clase de información es la que puede estar. Si queremos tener un debate público medianamente informado, no hablo de que haya una verdad absoluta, pero si un debate público medianamente informado, pues entonces tenemos que inventar, ahora sí, crear esos mecanismos de regulación de estas entidades que actualmente ni siquiera se autorregulan, es decir, están a la venta al mejor postor. Tenemos los ejemplos de Cambridge Analytica, lo que ha pasado con las ventas de cuentas de Facebook, etcétera, que intervenciones en Bolivia, en Venezuela, en el caso mexicano incluso, ¿sí? Entonces, digo, la censura se podrá reprobar hasta cierto punto, pero hay que tener en cuenta que la censura existe y existe de facto. ¿Por qué? Precisamente porque va vinculada con el poder económico o mediático que se tenga para poder incidir. Insisto, movimientos, qué sé yo, altermundistas. Pensemos en el mismo caso estadounidense. La propia campaña de Bernie Sanders, pues no puede competir contra la campaña de un magnate como Joe Biden o Hillary Clinton, pues porque no cuenta con los recursos inmediatos para inyectarlos a todas esas plataformas. Entonces, la censura no es un tema abstracto, sino que existe de manera concreta. Pienso un ejemplo más. Por ejemplo, hace 10, 15 años, todos nosotros descargábamos música de manera ilegal mediante estos servidores que eran bastante democráticos, si ustedes quieren, el famoso peer-to-peer, Napster, Ares y demás. Actualmente ya no existe y todos libremente y con capacidad de decisión, todos pagamos Spotify, ¿sí? Entonces, algo que era democrático dejó de serlo y se convierte en un monopolio prácticamente para la comercialización de música. Entonces, ese tema que hemos dejado por mucho tiempo que siga creciendo y que haya permitido la creación de estos grandes monopolios, pues que sirva esto, ahorita que todo el mundo está repelando por la censura a Trump, pues que sirva para ponerlo en el centro del debate público, pienso yo. Sí, yo creo que todos estaríamos de acuerdo respecto al contenido violento y de odio que representan los mensajes de Trump, ¿no? Lo que pasa es que hay ciertos dilemas morales quizá que se generan en torno a este problema. Yo creería que a lo que teme un liberal del corte de López Obrador es que en la generalidad esto propicie la censura a diferentes actores políticos, ¿no? Incluso quizá está pensando en él mismo, ¿no? Teniendo en cuenta que pues, no es precisamente un aliado del establecimiento mundial y sobre todo de los medios de comunicación, incluso no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Yo creería que esa es una preocupación derivada de este dilema moral que genera la posibilidad de la censura, ¿no? Entonces, es un aspecto sin duda al que habría que dedicarle una mayor reflexión, ¿sí? Con cierta profundidad para analizar justamente este aspecto disyuntivo y problemático que genera, ¿no? Los libertarios resuelven todo con el mercado y el producto y nos dirán que Facebook y Twitter son empresas privadas y entonces un empresario pues puede hacer lo que quiera con su empresa, ¿no? No podemos olvidar, sin embargo, lo que Arsinoe bien menciona respecto a la responsabilidad, porque ya no solamente hay
ahí el interés político propio que estas empresas tienen, sino la responsabilidad política. ¿Por qué? Porque las redes sociales se volvieron la arena del debate público, ¿no? Entonces, es un asunto sobre el que tendremos que discurrir y seguir reflexionando seguramente en el transcurrir del próximo régimen estadounidense y las siguientes acciones y medidas que tomen las redes sociales y todos los poderes fácticos hegemónicos, pues para apoyar las siguientes políticas, ¿sí? Entonces, me gustaría que nos dieran unas últimas conclusiones respecto a este panorama que se avecina, tanto con pues el colapso del imperio norteamericano y los temas que tienen que ver con la expresión y la digitalidad. Sí, Arsinoe, te escuchamos. Sí, pues de hecho, por ejemplo, ahorita acabo de leer que el ayatolá iraní le censuraron unos twitters, ¿no? Y justamente el temor es ese, el temor que despertó el cierre de las cuentas de Donald Trump es que los actores privados que dominan la industria de la tecnología se autoarrogaron las facultades para determinar qué es legítimo hacer circular en materia de información y comunicación, y allí radica justamente el peligro. Ahora, los dos temas que abordamos hoy están íntimamente entretejidos, y no hay que engañarse. Estados Unidos atraviesa desde hace ya algún rato un capítulo de guerra civil de baja intensidad, y los primeros indicadores están allí, a todas luces visibles. El movimiento, podríamos arguir, antisupremacista de Black Lives Matter y sus 19,000 muertos y 19 muertos y 14,000 arrestos, y el asalto al Capitolio, notoriamente supremacista, y los 5 muertos y decenas de detenidos que dejó como estela aquel episodio. Y México está atrapado en una contradicción trágica. A nivel social, la comunidad mexicana de Estados Unidos es más afín a la agenda demócrata, y a nivel político, el gobierno de México parece tener más inclinación con la agenda del Partido Republicano, puntualmente, ojo, en materia de relaciones bilaterales. Y en cierto sentido, eso explica tantas señales encontradas entre los opinadores mexicanos en las redes sociales. Ahora, tampoco hay que engañarse respecto al tema de la cibercracia y la ética informacional. Es decir, a mi juicio es nuestra responsabilidad condenar a los actores privados y cuidar la esfera pública, es decir, aquella en la que los ciudadanos tienen incidencia, aunque sea minúscula esa incidencia. Lo ideal es expandir en todo caso esa esfera de influencia ciudadana. Nosotros nunca defenderemos a Trump, o sea, mexicano defendiendo a Trump es antinatural. Pero justamente Trump es un actor privado que se benefició de la financiarización y la especulación inmobiliaria, y que en su estadio de decadencia decidió incursionar en la política. Y ojo que lo mismo puede acontecer con la cibercracia, es decir, que eventualmente lancen a uno de sus hijos pródigos a la política y pulverice todavía más lo público. Ahí está Elon Musk, que es otro billonario excéntrico, que por cierto ya es el más rico del mundo, inclusive más rico que Jeff Bezos, el dueño de Amazon, y que empieza a lanzar guiños típicamente políticos. Es decir, el GAFAT, eso que llaman el GAFAT, Google, Apple, Facebook, Amazon, Twitter, Microsoft, es más poderoso que cualquier Estado nacional. ¿Sí? Nuestra responsabilidad como analistas es analizar la correlación de fuerzas políticas. Así que en este sentido yo coincido con el resto de la comunidad de analistas que alertan sobre la urgencia de legislar la metaconstitucionalidad de la cibercracia, y esa regulación debe provenir del poder público, y obviamente tiene que ser un esfuerzo que unifique a la clase política mundial. Coincido, es polémico, pero me pareció audaz el llamado del presidente López Obrador, el llamado a regular lo que él llamó la nueva dictadura, y esta discusión va a discurrir esencialmente por la clásica antinomia público-privado, y el descrédito que sufre la política sin duda va a significar una dura prueba de superar. Los privados van ganando por goliza y ya estamos en tiempo agregado. Insisto, muchos incautos ideologizados creen que el autoritarismo, la corrupción e ineficiencia son males exclusivos de la política y los políticos, cuando en realidad es la injerencia de lo privado en lo público lo que pervierte y corrompe la política. Sí, sí, completamente de acuerdo con esta última conclusión.
Acá en la Náusea TV, pues venimos insistiendo en el análisis de varios programas anteriores, justamente que estamos en la antesala del totalitarismo, de esto que tú ahorita mencionas como cibercracia, ¿no? Seguiremos atendiendo pues este fenómeno que sin duda irá creciendo y merecerá con mayor razón, puedes estar atentos y seguir desmenuzando y desnudando el poder que va tejiendo pues con fines no solamente ilustrativos, sino políticos en un sentido completamente activo, ¿no? Un matiz, aparte de lo que mencionabas, que pocos han advertido respecto al pronunciamiento de López Obrador de la censura a Trump, es que se centró más en Mark Zuckerberg realmente que en el mensaje de Donald Trump, ¿no? No habló realmente de la pertinencia o de la importancia de la expresión del mensaje de Donald Trump, sino de la arrogancia de Zuckerberg, lo que yo creo que apunta justamente hacia eso que mencionamos, eh, que el papel de las redes sociales y el que empieza a desempeñar esta cibercracia es realmente el reto que afrontan la democracia ante el futuro cercano incluso, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto, mi querido Héctor? No, de acuerdo, insistir nada más en que es un debate que debió estar en el centro de la mirada pública desde hace 20 años. Entonces llevamos, como dice Arsenio, vamos perdiendo por 2 décadas en las que nunca nos dimos cuenta el momento en el que Internet y estas plataformas que redes sociales pues se convirtieron en un poder de mercado impresionante, sí, y que evidentemente pues a la fecha tienen a las conglomeraciones más grandes del mundo y más poderosas del mundo que, insisto, ya no son aliados de gobiernos, son poderes fácticos. Entonces, bueno, que sirva esto, insisto, para poner en el centro de la discusión algo que, pues, por X cuestiones, porque lo veíamos como las redes, como algo inmaterial, pues nunca hemos debatido, pero pues está ahí bien presente y para bien o para mal, todo el mundo está pendiente de las redes sociales, entonces pues, tiene que estar vigilado. Ese debate, esa construcción, pues tenemos que crear mecanismos, es decir, no existen mecanismos para regular. Si era difícil regular a la prensa escrita, a la televisión, pues esta cosa que no entendemos bien a bien cómo funciona, pues va a ser mucho más complicado, pero pues es importante empezar a pensar cómo se puede regular. No se le puede pedir responsabilidad ética a Zuckerberg, ¿sí? Es decir, él maneja un negocio, business is business. Entonces, evidentemente, pues va a buscar sus propios intereses. Hay que montar una estructura jurídica, legal, ética sobre esas redes sociales y sobre esos mecanismos. Para cerrar, la decadencia hegemónica de los Estados Unidos, pues se va a resolver eventualmente, seguirá habiendo conflictos. Esto no es sino la consecuencia lógica de un proceso que se viene arrastrando por décadas. Es decir, no es solamente Trump. Lo mismo que pasa con el caso mexicano, no es Trump el que polariza, no es López Obrador los que polarizan. A pesar de que hay un discurso que puede exacerbar ciertos sentimientos, la sociedad está polarizada porque es una sociedad dividida en términos económicos, con cada vez mayores márgenes de desigualdad. Entonces, bueno, habrá que ver cómo se resuelve. Si la potencia china va a ser la que sustituya a la hegemonía estadounidense, pues aguas ahí entonces, ahí sí con un gobierno más autoritario en términos de control de redes y demás. Pero bueno, ir viendo poco a poco y seguir analizando. Solo una última acotación a modo de chascarrillo. Vamos a transitar de las benditas redes sociales a las malditas redes sociales en tiempo récord. O sea, pues qué bueno, o sea, qué bueno que se pongan el debate, porque siempre han sido las Estoy benditas. totalmente de acuerdo. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Urge ponerlo a debate. Hay documentales, está el de Social Dilemma en Netflix y uno anterior que es el de Cambridge Analytica, The Great Hack. Es mejor. Sí, es mejor. Es mejor. Sí. Bueno, las soluciones fáciles a los problemas sociales generalmente las dan los extremismos, ¿no? Definitivamente esto es un tremendo problema que no es fácil, la regulación, como dice Héctor. Habrá que seguir trabajando sobre el ideal ilustrado nunca cumplido y quizá nunca cumplido de la educación social, ¿sí? Pues porque realmente lo único que podría hacerle frente a este problema es la capacidad de análisis y la capacidad de argumentación por parte del público, que implica un problema político mucho mayor, que es el de la educación, que lo dejaremos para otra ocasión, ¿no? Como siempre, un placer discutir estos temas de relevancia con ustedes. Les agradezco mucho la participación. Agradecemos también al amable público que se toma la molestia y que nos acompaña en estas disertaciones. Le reiteramos la invitación para suscribirse al canal y acompañarnos en este proyecto que esperamos que siga creciendo junto con todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo a Héctor, un fuerte abrazo a Arsinoe
y seguimos pronto por acá.